Buenas tardes, mi nombre es Adrián Gómez, les presento al grupo Los Solucionadores de Problemas. A continuación les vamos a compartir el documento de Marco Antonio Machado, el complejo objeto de estudio de la contabilidad por la vía constructiva del año 1999. A continuación vamos a estar exponiendo el documento en 5 partes, donde en cada parte vamos a tratar de abordar lo más importante o la tesis de lo que quiere decir Machado en el documento. Entonces iniciamos con el primer grupo, Oscar y Brian al escenario para exponer la primera parte del documento. Buenas tardes, nosotros vamos a trobar y a rapear. Comienza mi compañero Oscar. La ciencia social hace parte de un pensamiento, es un entorno racional que invade nuestro conocimiento. La contabilidad es una ciencia social aplicada a la realidad. La cultura se crea con base en una teoría en el interior de una aldea cuando nadie lo creía. Oye, escucha, existen tres grandes formas de pensamiento: la ciencia con sus teorías, el arte con sus creaciones y la filosofía con sus reflexiones. Un testimonio del saber contiene la tradición escrita, lo tenemos que ver para tenerlo de cerquita. Me preguntaron qué significa el conocimiento contable, a lo que yo respondí: es una categoría conceptual donde se ubican los diferentes vestigios y testimonios del saber producido desde la óptica contable. Los modelos y doctrinas, con la otra parte de la experiencia, parten de la tradición empírica, convirtiéndose en sapiencia. Por último, les quiero compartir una frase de Francis Bacon que dice así: las sutilezas de la naturaleza van mucho más allá de lo que los sentidos o el entendimiento puede alcanzar. Por eso las reflexiones falaces, las especulaciones y las teorías son una especie de enfermedad. Bueno, hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar el exorcismo de esta chica. Algún usuario de la contabilidad, algún estudiante o profesional, poseído por el demonio del prejuicio, demonio que enceguece a la persona y no deja ver a tan inmaculada contabilidad en todo su esplendor. Dios nos libre de la ignorancia, sí, de la ignorancia, porque las palabras son vasos vacíos que nosotros llenamos de significado. Y para la contabilidad existen muchos aspectos para definirla, y todos se relacionan, todos son referenciados de una manera diferente. A continuación, cada velo representa una preconcepción que tenemos que delinear la práctica contable. Empezamos con el empírico. Tráigame la calculadora. Raíz cuadrada de 64, por favor. Números, todos son números. Como vemos en este velo, todos se relacionan con los números. Seguimos con el velo documental. Necesitamos el balance general, necesitamos documentos, necesitamos el libro de cuentas. Todo tiene que estar totalmente registrado. Aquí todo se relaciona con documentos y los registros contables. Seguimos con el velo descriptivo. Muchachos, necesitamos las estadísticas. Todo tiene que estar claramente especificado. ¿Cuántas vacas hay? ¿Cuántas ovejas tiene el perro? O algo así por el estilo. Aquí todo tiene que ver con la tabulación de datos. Seguimos con el velo de la medida. ¿Cuánta ganancia hubo hoy? Necesito intereses al 300%. No sé, necesitamos aumentar nuestra ganancia líquida. Aquí todo tiene que ver en cómo va el ente económico, sus ganancias y todas sus ganancias. El velo que sigue es el jurídico. ¿Cuál es la ley que regula la contabilidad en Colombia? Necesitamos saber cuál ley. Todo tiene que estar claramente bajo la ley o normativa. Aquí todo tiene que estar relacionado en cuanto a las leyes y todo el campo jurídico. Seguimos con el velo económico y empresarial. Las empresas son la parte más importante de la contabilidad. Sin ellas no existiría y no tendría ningún tipo de estudio. Aquí todo tiene que ver en cómo va el negocio
¿Cómo va el negocio? El verbo que sigue es el positivista. Acá solo importan los hechos, no tienen nada más importante, es lo que pasa ahora y ya. Todo está basado en el conocimiento empírico. Hacer ese exorcismo de prejuicios es necesario para conocer la naturaleza social de la contabilidad. La bendición, Padre. Bendiciones. En muchos países de Latinoamérica, como Colombia, la contabilidad se ve reducida a interpretaciones vulgares, cotidianas y segmentadas de su verdadera significancia. Tal nivel de abstracción puede significar un importante hueco en el conocimiento, lo que nos impide ver la contabilidad como una ciencia. En las facultades de contaduría y los segmentos profesionales de todo el país, son muy pocas las personas que se han tomado esta reflexión para sí mismas. En vez de ser la línea ambivalente de si la contabilidad es una ciencia o una disciplina técnica, podríamos tener un conocimiento más profundo realizando la pregunta: ¿qué elementos de la contabilidad merecen realmente un desarrollo científico? A pesar de la evolución que ha tenido el conocimiento contable, algunos profesores de contabilidad aún están estancados y la acusan de miopía conceptual. Todo para no leer los constructos teóricos que ayudan a ver la ciencia ayudan a ver la contabilidad como una ciencia que tiene teoría, método, comunidad y lenguaje. Gracias. Bueno, muchachos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los enfoques sistémicos de la contabilidad como una ciencia. Muchachos, la contabilidad es un sistema de conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Debido a que se caracteriza por su organización y su ordenamiento. Este se compone por 5 aspectos. Primero, el sujeto. El sujeto de la comunidad disciplinar que desarrolla el conocimiento o el estudio. ¿De qué? Del objeto disciplinar. En otras palabras más sencillas, es la comunidad disciplinar que con sus estudios y sus aportes realizan planteamientos sobre la contabilidad, sobre los procesos contables, sobre sus usos, sus consecuencias y sus proyecciones. La segunda, el sujeto. Bueno, el sujeto ya lo dije, el objeto. El objeto es lo que se estudia, es el objetivo claro que tienen estas personas para estudiar. Este objetivo, estas personas deben tener una visión clara, porque existen varias visiones, ¿cierto? Pero las visiones tienen que ser compartidas para que tengan un mismo enfoque. Tercero, el método. Atención, por favor. El método es el medio por el cual el sujeto se acerca al objeto. Es decir, como nos decía el profesor Bolívar en sus hermosas clases de semillero, es el camino que uno toma para llegar al objeto. Este se relaciona también con la aplicación de las herramientas metodológicas o las metodologías, que como bien lo explicaría él, sería la forma de atravesar ese camino, la moto, el triciclo, la forma. Cuarto, la teoría. La teoría nos explica, nos muestra la descripción, la explicación, ¿cómo decirlo? Adivinación, no. La proyección, mejor. La proyección de los comportamientos que tiene este objeto. Y el quinto y último es el lenguaje o código por el cual el sujeto aprende y toma el objeto y lo hace suyo, lo interioriza. A través de este mismo lenguaje es por el medio del cual el sujeto analiza y explica todo lo que aprendió del objeto, todas las aproximaciones que hizo. Conclusión.
todos estos aportes hacen que hoy en día la famosa contabilidad no sea vista como una técnica, sino como una ciencia aplicada y aplicable. ¿Aplicable a qué? A las empresas, a las comunidades, tanto local, regional, nacional, al Estado, a lo monetario, a lo no monetario, cualitativo, cuantitativo. ¿Se pueden ir? Bien, seguidamente en esta parte del documento entramos, según Machado, a construir el objeto de estudio de la contabilidad. Para ello vamos a requerir, a solicitar 3 compañeros que desde sus conocimientos previos nos armen este esquema, según Machado, de cuál podría ser un posible orden para referirnos a la riqueza como objeto material de la contabilidad, según planteado por Machado. Entonces, 3 voluntarios, por favor, que vengan y nos armen este esquema y desde sus conocimientos previos, valga la redundancia, nos den una posible luz de cómo sería el orden a partir de las flechas. Caballero, lo invitamos por favor a que nos colabore con el esquema. Bien pueda. Señorita, muchas gracias, muy amable. La señorita también. ¿Sí? Entonces, ponemos la cámara, porfa, para que las tomen y vamos a mirar desde los conocimientos previos que logramos concluir. Armen eso con las flechas como ustedes creen que iría. Dejando en la cámara para que veamos la construcción que hacen. Si quieren, por acá nos podemos compartir a la cámara. Acá tenemos la riqueza, por acá tenemos proceso de circulación, acá tenemos proceso de acumulación, proceso de generación y proceso de distribución. O sea, quedándoles un poquito de ayuda, estamos hablando de la riqueza y de 4 procesos: acumulación, generación, circulación y distribución. ¿Cuál sería el orden que ustedes le darían jerárquicamente hablando? O como proceso, o como ciclo. Yo les ayudo acá. Bien, ¿nos lo pueden compartir? Caballero, compártanos lo que armaron, compártanos su construcción. Bien pueda. Pero primero que todo, Sí, señor. decidimos colocar el proceso de generación primero porque debemos tener unas bases para poder partir. Pues tenemos que tener como un producto, una materia inicial. De ahí tenemos que el proceso de acumulación, donde esa materia inicial se va a acumular y se va a tener un crecimiento de donde vamos a partir a hacer una distribución a los demás sectores. Y por medio, cuando hacemos la distribución, estamos dando una circulación de estos recursos, desde el primer paso que vimos hasta el segundo, para generar la riqueza. Y desde la riqueza, con la misma riqueza, podemos decir que podemos ir otra flecha a la generación, porque la riqueza nos produce otra vez esa cantidad inicial para repetir el proceso. Ajá, muchas gracias. Es la construcción que el compañero nos comparte. Yo voy a enmarcar la construcción propuesta por Machado y luego o posteriormente la explicaré. Machado nos comparte este esquema cuando plantea a la riqueza, que
ahorita lo explicaré, como objeto material de la contabilidad. El proceso de circulación, este es proceso de circulación. Aquí tenemos la generación, aquí tenemos la distribución y aquí la acumulación. Este es el esquema que nos plantea Machado en uno de sus cuadros cuando plantea a la riqueza como objeto de estudio. Entonces posteriormente voy a explicar esto a la luz de Machado, ¿cierto? Empieza diciendo Machado que pensar la contabilidad, o pensar en el objeto más bien, en el objeto de estudio de la contabilidad, es de entrada asumir a la contabilidad o percibirla como una ciencia. Todos sabemos que uno de los presupuestos de la ciencia es que debe tener un objeto de estudio definido. Entonces, en el momento en que ya suponemos o queremos hablar de un objeto de estudio de la contabilidad, ya de entrada le estamos dando un carácter científico a la contabilidad. Entonces, es el primer presupuesto. Plantea Machado en su texto que para construir el objeto de estudio de la contabilidad se hace desde unas vías, y él las describe en su texto y dice que la primera vía es la vía histórica. La vía histórica se basa o dice que es mediante el análisis de las evaluaciones y de los escritos contables. Desde ahí se empieza a construir el objeto de estudio. Eso estamos hablando de la vía histórica. Desde la vía empírica habla de se construye el objeto mediante el análisis de lo que hacen los contables en su práctica profesional. En la vía analítica, plantea Machado, se hace una construcción mediante los planteamientos desde la óptica epistemológica, es decir, un carácter más científico de la contabilidad. La vía histórico-empírica, que habla sobre el análisis que se hace de la historia de la contabilidad. Y por último, y la más importante, o por lo menos la final, la vía constructiva, que es la que toma esas anteriores vías, las jerarquiza y las construye para tratar de dar respuesta a ese objeto de estudio. A partir del análisis de estas vías se logra determinar o casi que definir el objeto de estudio de la contabilidad a partir de las 5 vías ya dichas. El conocimiento, ¿qué es el conocimiento entonces en este sentido? El conocimiento es la relación que existe entre un sujeto cognoscente y un objeto a conocer. Esa relación que existe entre el sujeto y el sujeto que quiere conocer, el sujeto cognoscente y el objeto que está ahí, que se deja conocer, esa es la relación y a lo que llamamos conocimiento. En ese sentido, el objeto de estudio de la contabilidad plantea Machado que es, o lo plantea desde dos fases: un objeto de estudio formal y un objeto de estudio material. El objeto de estudio formal lo plantea él, que es la sociedad, las relaciones en la sociedad y sus productos. Ahorita hago referencia a eso. Ese es el objeto formal. Y el objeto material es la riqueza. Habíamos hablado en una clase anterior que, de hecho, con el profesor nos comentaba que la riqueza cobra sentido en sociedad. Él nos tomaba un ejemplo y nos decía que estamos en el desierto con 1.000 millones de pesos. ¿Para qué le sirven 1.000 millones de pesos en el desierto si usted está solo y no tiene una sociedad donde usted interactúa y lo reconocen a usted como el que tiene el dinero? Yo diría que en el desierto el que es rico es el que tenga el agua. Entonces ese dinero que llamamos riqueza, en una interacción con una sociedad, perdería ese concepto. Entonces a eso se refiere Machado cuando dice que hay un objeto de estudio formal, y es que es la sociedad en relación, la sociedad en una relación con ella misma y con sus productos. Posteriormente plantea un objeto material, que ya lo dije ahorita, es la riqueza como el objeto material de la contabilidad. Ahora, ¿cómo es el objeto material? Cuando hablamos de la riqueza hablamos de material estático porque está ahí, pero según el esquema que habíamos visto ahorita, la riqueza presupone una interacción entre unos elementos. ¿Entre qué elementos? Un proceso de generación de la riqueza. Primero se debe generar una riqueza. Ahora, ¿qué es generar una riqueza? Pues que exista una riqueza en términos físicos, monetarios y casi que económicos. Entonces, cuando hablamos de la riqueza y nos centramos a analizar la interacción que tiene en la sociedad, hablamos de una generación, un proceso de generación de la riqueza.
Posteriormente hablamos de un proceso de distribución de la riqueza. ¿Qué es distribuir la riqueza? Pues ya sabemos que es repartir esa riqueza entre los diferentes entes. Y por último, el proceso de acumulación de la riqueza. La acumulación de la riqueza se puede definir como el excedente. Es una diferencia entre lo que generé y lo que distribuí. Esos tres elementos que acabo de mencionar, la generación de la riqueza, la distribución de la riqueza y la acumulación de la riqueza, y por último la circulación de la riqueza. La circulación de la riqueza es el más general. En esos cuatro elementos es la circulación de la riqueza la que plantea Machado en su texto como el objeto dinámico de la contabilidad. Resumiendo, objeto material, objeto formal, la sociedad que hablamos ahorita, con el ejemplo. Objeto material, la contabilidad, objeto material, la riqueza. Ahora, hablamos de un objeto dinámico, que sale de ese objeto material, y ese objeto dinámico es la circulación de la riqueza. Entonces, como tesis podemos decir que lo que plantea Machado es que el objeto de estudio de la contabilidad, el objeto dinámico es la circulación de la riqueza. Una riqueza que se ve interactuada en la sociedad. Entonces, explicando un poquito lo del cuadro, decíamos eso. Ese más o menos era el esquema como lo habíamos propuesto. Si quiere, para que la cámara lo enfoque. Y venimos ahora a decir, entonces, ¿qué hace entonces la circulación de la riqueza como objeto dinámico de la contabilidad? Básicamente lo que haría es manipular y predecir los efectos de la riqueza desde la propia generación, distribución y acumulación. Eso hace la circulación de la riqueza. La contabilidad, ¿cómo se vería ahí? La contabilidad tomaría un papel entonces de informadora y controladora de los recursos que están en esa circulación de la riqueza. Ese será el papel de la contabilidad, como una informadora y controladora de los recursos. ¿A partir de qué? De unas habilidades mentales y de unas operaciones mentales. Entonces la contabilidad toma como referente el sujeto conocente que quiere conocer a un objeto, que se deja conocer. ¿A partir de qué? De la investigación, por ejemplo. Entonces, a partir de la investigación, a partir de la formación y a partir de la práctica profesional, la contabilidad da respuesta a la problemática o a ciertas problemáticas de la sociedad, utilizando operaciones mentales como la medición, la comparación, la valoración, el seguimiento, el análisis, el control y la evaluación. Se vale entonces la contabilidad de esos elementos para explicarse a sí misma y tratar de acercarse al objeto. Para concluir, podemos decir entonces que cuando usa el elemento de investigación, de formación y de práctica profesional, casi que podemos decir que se apoya de otras ciencias, que es el tema que viene a continuación para finalizar, que es la interdisciplinariedad de la contabilidad. Y es como la contabilidad se apoya de esas otras ciencias a partir de esas habilidades de pensamiento para dar respuesta o para abstraer el objeto de estudio. Bien, les quería compartir eso en esta parte del documento. Invitamos a Fabián. Bueno, para continuar con esta exposición vamos a realizar una actividad de forma dinámica para profundizar más sobre el tema de la interdisciplinariedad. Para esta actividad solicitamos la colaboración de 3 de nuestros compañeros. Recibamos con un fuerte aplauso a estos compañeros. Bueno, compañeros, la actividad consiste en lo siguiente: se juega como un dominó. Cada fichita de estas tiene una respuesta y una pregunta. Entonces, alguno de ustedes que inicia va a pegar en el tablero la primera hojita, y el que crea que tenga la respuesta o la pregunta de la hojita la sigue pegando como un dominó. Listo. Las preguntas son acerca de la interdisciplinariedad, pero que ya habíamos hablado en la exposición. Por detrás de cada hojita hay un refrán o una frase pues, que quiero que la lean y la compartamos con los compañeros. Bueno, ¿quién quiere poner la primera hojita en el tablero? ¿Sala por vos? Listo. Lee la frase o lo que hay atrás y lo pegas. Si vas a tirar la toalla, que sea en la playa. Y la pregunta es, ¿cómo puede entenderse una disciplina? La respuesta. ¿La respuesta qué? ¿Cuál es?
aquel que es capaz de conocer y de comprender. Bueno, entonces que uno de ustedes, los que crea que la respuesta a la pregunta la tiene, por favor la pega ahí donde va. ¿Quién cree que la tiene? No, que ya traía pues. Puede entenderse como un arte, una facultad o una ciencia. Exacto, esa es la respuesta. ¿Dónde te la pegarías? Gracias, lo siguiente. La frase que hay acá es: ¿cuál es la fecha de la independencia de Colombia? Ah, bueno, es una pregunta de cultura general. 20 julio de qué? Bueno, ahora busquemos la pregunta a esta respuesta o la respuesta a esta pregunta, que la deben tener alguno de ustedes. Sucede cuando una disciplina se nutre de un proceso instrumental que se realiza en nota. ¿Cuál cree que es eso? No, esa no es. Sigue intentando. Pero casi, por ahí va. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo ocurre una relación esencial entre dos disciplinas? ¿Cuándo comparten? Ocurre cuando coincide los mismos materiales. Gracias, ya es. Bueno, explíquenme las fechas. Ahora, ¿por qué es importante que exista interdisciplinariedad entre la contabilidad y otras disciplinas? O la pregunta a esa respuesta se refiere a aquel que es capaz de conocer y de comprender. La palabra cognitivo. Exacto, ¿sabes? Y le voy a traer 100 hermanitos en una sola tabla, si yo no los toco, ellos no me hablan. ¿Qué es? Es una adivinanza. 100 hermanitos en una tabla, si yo no los toco, ellos no me hablan. ¿Quién les va a ayudar? ¿O ustedes la saben? El hermanito de Melos todos. No, nadie quiere decir nada. 100 hermanitos en una tabla, en una sola tabla, si yo no los toco, ellos no me hablan. No, es un instrumento musical. El piano. El piano, ¿verdad? Una vez tenía 100. Vamos a pegarla acá. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿a qué hace referencia la palabra cognitivo? Perdón, eso es al contrario. Bueno, vamos a buscar la respuesta a eso. Sucede cuando una disciplina se nutre de procesos instrumentales que se realizan en otra disciplina. O a la pregunta: ¿por qué es importante que exista interdisciplinaridad entre la contabilidad y otras disciplinas? Yo me pronto esa. Cuando sucede una relación instrumental. Esa sí es. Y lo de atrás. Que mis raíces siempre estén en la tierra y mis sueños en las nubes. Esa es una frase, muy bien. Ahora, pongámosla. Bueno, como hay cada al revés, para que la entiendan mejor, la respuesta que hace referencia a la práctica. Y ya la habíamos pues dicho. Entonces, ¿quién cree que tiene la pregunta o la respuesta? ¿A qué hace referencia la praxis? Esa es la pregunta a esa. Exacto, muy bien. Y atrás dice: se plural como en diverso. Es una frase, incluso está acá en la universidad, que digo, el plural como el universo. Bueno, la siguiente respuesta, o como la pregunta al tema o al contenido que trata una disciplina. ¿Cuál sería la pregunta de esa respuesta? O la respuesta de la pregunta que estaba abajo. ¿Por qué es importante que exista interdisciplinaridad entre la contabilidad y otras disciplinas? Esta es para que la contabilidad tenga niveles de progresión científica. Exacto, esa es. Y atrás, ¿cuál es la capital de Canadá? ¿Cuál es la capital de Canadá? Es todo.
Pues ahora, ¿quieres saber la capital de Canadá para que le probemos la olla? Ottawa, excelente. Para el aire, ¿cómo se pronuncia la Bueno, ya busquemos la pregunta a la respuesta al tema cuestiones de la zona disciplina o menciones tres disciplinas con las cuales la contabilidad tenga interdisciplinariedad. María Rosa, lee por favor la frasecita que hay atrás. Llevo aprendiendo y tratando de superarme desde el primer día. Una frase del señor Pep Guardiola. Y ya para terminar, pues conectamos la... ¿Qué se entiende por interdisciplinaridad de la contabilidad? Aquí, a la relación que la contabilidad como disciplina sostiene con otras desde la práctica cognitiva como la praxis. Bueno, y la pregunta que conectaría con esta respuesta sería ¿a qué nos referimos cuando hablamos del objeto material de una disciplina? La respuesta sería pues, al contenido del que se trata una disciplina. Como pueden ver, hemos armado el dominó. Yo un fuerte aplauso para los compañeros que nos colaboraron. Muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada. Bueno, como conclusión a nuestra exposición es una reflexión, sin sujeto del objeto de la contabilidad. El desconocimiento del objeto de la contabilidad la impide ver como una ciencia, la tiende a ver como una disciplina, la cual no alcanza a abarcar todo su contenido. ¿Qué está haciendo la Universidad Colombiana para lograr el objetivo de que más personas se interesen por estudiar la contabilidad? ¿Estamos haciendo lo suficiente? Es una reflexión para cada uno de nosotros, para que por cada 1000 contadores aproximadamente haya un contador investigador que se preocupe por el objeto, por su desarrollo científico y sus métodos, que no nos estanquemos y cada vez estemos más hacia el futuro, hacia la evolución del conocimiento contable y no solo estancados en lo que nos han enseñado hasta ahora, porque realmente no tiene nada de gracia que repitamos y repitamos lo que han dicho otras personas. La idea es revolucionar lo que hasta ahora nos han dicho. Gracias.